íbamos a trabajar de cierta manera, ¿no? De que ese exponente impar lo íbamos a tener que expresar como un exponente par, ¿no? Y obviamente lo que queda. Y cuando ambos eran pares, lo que teníamos que hacer era justo trabajar con la sustitución de la equivalencia del ángulo doble, ¿no? Que es la que tenemos acá. Sí, profesor. Y bueno, no, como les dije, sería cuestión de obviamente verificar cuáles son los casos, ¿no? ¿Por qué es que te especifican de que cuando uno de los exponentes sea impar, tú hagas o utilices esta identidad trigonométrica y no utilices la segunda que hemos puesto, ¿no? ¿Por qué? Esa vez con Villanueva, y en este caso, bueno, tú sí lo desarrollaste, ¿no? Pero Villanueva intentó desarrollarlo de la primera manera, y quizás sí salga el ejercicio, pero sea un poco más extenso, ¿no? Entonces, tendrían que, más que todo, prestar atención a las recomendaciones que les da el libro. Claro, Realmente son recomendaciones, ¿no? O sea, ya puede que salga, pero sea un poco más extenso, ¿no? Muchas veces sí, con tal de llegar a la respuesta no hay ningún problema, pero tendrían que acostumbrarse, obviamente, a ese nivel o aplicar bastantes variaciones ahí. A ver, vimos un ejemplo, 2, 3, aquí está, 4, ¿no? De todas estas funciones. Ahora vamos a buscar dónde está. Ya, tenemos esto, eso lo hemos visto, la tangente, la cotangente, y ahorita estamos en seno y coseno. Quedamos en el caso del seno a la cuarta por coseno al cuadrado. Ya, y esa era la respuesta que teníamos. Entonces, bueno, vamos a continuar, obviamente, desarrollando ejemplos, porque lo que más uno debe tener en cuenta es ejercicios resueltos, para poder, obviamente, en eso, ya tú poder darte cuenta o darte una idea de cómo es que se desarrolla el ejercicio. O, en todo caso, como hay ejercicios resueltos, tú puedes intentar luego desarrollarlo y ver si es que coincide, ¿no? El procedimiento o la respuesta. Quizás tú plantees una parte diferente, pero la respuesta sea la misma. Claro, vamos a ver. claro, profesor. Ya está, ya no. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios de seno y coseno, ¿ya? Para poder, obviamente, ya pasar al siguiente, que es tangente y secante, y obviamente cotangente y cosecante. Entonces, en este caso nos presentan un coseno a la séptima de x por seno al cubo de x. Todo diferencial de x. Recuerden que los ejercicios que estamos viendo aquí son simplemente x, pero se pueden topar con ejercicios en los que les pongan 4x, 8x, 7x, el número que sea. Y lo único que ustedes tendrían que hacer es, obviamente, al inicio, si quieren trabajarlo así, hacen una sustitución, ¿no? Hacen su cambio de variable, dicen, a ver, no, supongamos que fuera 8x, 8x Claro. es igual a u, entonces 8 diferencial de x es igual a diferencial, y listo, ¿no? Y trabajan de la manera más simple. Y luego al final ya se sustituyen. Lo pueden hacer de manera directa también, ¿no? O sea, pueden trabajarlo como coseno, una séptima de 8x, y van desarrollando así. También lo pueden desarrollar, ya va a depender de ustedes qué es lo que se les haga un poco más sencillo. En todo caso, para este ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero hay que ubicar, como siempre, en qué caso nos encontramos, ¿no? ¿Frente a qué caso estaríamos? El primer caso, profesor, cuando es El impar. primer caso, ajá, claro, cuando los exponentes son impares, ¿verdad? Entonces, como los dos son impares, entonces nosotros vamos a tratar de desarrollarlo a nuestro gusto. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos convendría? Utilizar este de aquí, el seno al cubo. ¿Por qué? Porque el seno al cubo justo se va a partir como un seno cuadrado y seno, ¿no? Que es un poco más trabajable, porque al final es el seno al cuadrado, lo vamos a reemplazar, y el seno luego va a quedar como la derivada de coseno. Y va a salir perfecto el ejercicio, ¿no? A diferencia de que si tú sustituyes aquí, te va a quedar que coseno a la sexta por coseno. Entonces ese coseno a la sexta lo tendrías que poner como un cuadrado y luego al cubo y va a ser un poco más engorroso. También se puede hacer, o quizás también salga con esa sustitución, ¿no? Pero aquí es donde ustedes ya tienen que elegir qué es lo que les conviene, ¿sí? En ese ejercicio ustedes ya elegirían qué es lo más conveniente para poder trabajar de una manera más fácil el ejercicio, ¿ya? Como les digo, aquí nos conviene. A ver. Ya, ¿me escuchan? Sí, sí, profesor. Sí, ya, listo. A ver, entonces, en este caso nos conviene trabajar con el seno al cubo. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Coseno a la séptima de x por, aquí sería seno al cuadrado de x por seno de x diferencial de x. Ahora recordemos que la teoría nos dice de que si tenemos un exponente impar, lo tratamos como uno par y lo que quiera, ¿no? En este caso seno y seno al cuadrado. Ahora, sustituimos porque sabemos que para estos casos, el ejercicio, bueno, la metodología nos dice de que utilicemos de que seno al cuadrado es igual a 1. ¿Alguien está hablando? No, profesor. ¿O qué es lo que se escuchaba? Porque, Sí, se escuchaba como un poquito de eco, más o menos. o Villanueva, estás intentando hablar y tu micro está fallando. A ver. Ya. Bueno, algo se escuchaba como un chillido. Ya. Entonces, recuerden, para los casos de impares nos dicen que utilicemos de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, el seno al cuadrado va a equivaler a 1 menos coseno al cuadrado de x. Esto por seno de x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, obviamente, multiplicar por cada uno de los términos que tenemos acá. Sería integral del coseno a la séptima de x por 1, va a ser lo mismo, por el seno de x diferencial de x. Quedaría seno de x diferencial de x, menos la integral, y en este caso sería coseno a la séptima por coseno al cuadrado. ¿Que nos daría cuánto? Coseno a la 9 de x por seno de x diferencial de x. Y bueno, eso de aquí ustedes ya lo recontra saben, ya saben cómo es que se trabaja eso, ¿no? Pero que ya lo sepan, porque tenemos aquí un coseno y seno. Y una de esas funciones tiene el exponente 1, así que ya de frente nomás, ¿sí? Tenemos que el coseno y el seno. Entonces, ¿cuál era el resultado de, en este caso, aplicar? Cuando teníamos de que la potencia era el coseno, recuerden que nuestra respuesta va a ser negativa, ¿ya? Si hubiera sido integral del seno a la séptima de x, coseno de x, diferencial de x, nuestra respuesta es positiva, ¿ya? Pero como en este caso lo que nosotros vamos a hacer es coseno de x es igual a u, y aquí la derivada es negativo, seno de x, diferencial de x es igual a diferencial de u, se tiene que poner ese negativo, ¿ya? Entonces, el coseno sería negativo. ¿Qué exponente tiene? 7. 7, pasaría a ser 8, ¿verdad? 8, esto sobre 8. Ahora, aquí tenemos un menos, pero con el menos de este resultado nos va a dar más. Igual, es coseno a la 9, así que sería coseno a la 10 de x sobre 10, más constante. Y listo, mire, ese es el desarrollo del ejercicio, nada más, ¿ya? Entonces tengan en cuenta
de que se van a topar con ejercicios así donde sean ambos impares y ustedes van a decidir, ¿ya? Ustedes van a decidir, ahí ya no hay tanto de que el libro me dice tal cosa, sino ustedes, ya por todos los ejercicios que han resuelto, van a tener que saber cuál sería la mejor opción, ¿no? O en todo caso intentarlo, por lo menos. Ahora, esta parte de aquí, yo lo hago directo porque yo ya les he puesto esas fórmulas y ustedes espero que ya sepan cómo se trabaja, ¿sí? Claro, sí está bien. Pues, por ejemplo, si fuera de 4x, solamente tendría que multiplicar 8 por 4, sería sobre 32. Claro, ¿no? Entonces, ahí ya lo saben, ¿no? Porque obviamente aquí es coseno a la n de k por x, ¿no? Por seno de k por x, diferencial de x. Nos decía de que cuando era coseno, la respuesta es negativo, coseno a la n más 1 de kx sobre n más 1 por k, ¿sí? Entonces, esas fórmulas, como les digo, están recontra arriba, o sea, no voy a retroceder el PDF, pero eso ya lo tienen anotado. ¿Sí? Sí, A profesor. ver, listo. Continuemos. Entonces, ahora, en el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Seno al cuadrado de 3x por coseno a la cuarta de 3x. Todo esto, diferencial de x, ¿verdad? Entonces, ahora nos encontramos En el segundo caso. con un segundo caso. Por lo tanto, lo que nos sugiere el segundo caso es de que nosotros utilicemos la sustitución con el ángulo doble. Así que, bueno, primero vamos a reescribir, ¿no? ¿Qué parte reescribimos? En este caso, esto lo dejamos igual. Y aquí sería coseno al cuadrado de 3x y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, tenemos que darle forma. Cuando ambos son pares, tenemos que escribirlo como la potencia de 2. Entonces, comenzamos a utilizar las identidades trigonométricas. El seno, ¿a qué cambiaría? A 1 A 1 menos, menos coseno de 6, coseno de 6x sobre 2. claro, coseno de 6x, esto sobre 2. Ahora, aquí sería 1 más Más coseno de 6x, 6x todo sobre 2. elevado al cuadrado. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Recuerden de que esto de aquí también ya lo hemos trabajado, también está aquí en las sugerencias, ¿ya? Aquí nos dicen, no, segundo caso, si m y n son enteros positivos pares, se van a utilizar esto que está aquí señalado, ¿sí? Entonces, recuerden, si el ángulo es x, el doble 2x, si el ángulo fuera 3x, el doble 6x, si fuera 8, 16, y así. Y este 2 no cambia, ¿ya? Ese 2 no cambia. Entonces, continuando, tendríamos que, obviamente, estos números 2 los vamos a sacar, ¿ya? Aquí tendríamos 2 y aquí 2 al cuadrado, nos va a quedar No, 4. Entonces sería 8. ¿Sí? 8 integral de 1 menos coseno de 6x por, lo partiríamos en 2 para que salga una diferencia cuadrada, profesor. claro, ¿sí? ¿Se acuerdan de que en la anterior clase justo vimos un ejercicio así? Entonces, eso ya es un pequeño artificio. Ustedes, así como han visto, ¿no? Por eso es de que, como les digo, sirven los ejercicios resueltos, ya se van guiando, ¿ya? Bueno, aquí es 1 más coseno. 1 más coseno de 6x. Ya se van guiando. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es partirlo, ese cuadrado, como a por a, ¿no? Porque a por a es al cuadrado. Con el fin de poder aprovechar esto, que se convierte en una diferencia de cuadrados. En lo cual tendríamos un octavo del integral de, eso sería 1 menos coseno al cuadrado de 6x, ¿verdad? Por 1 más coseno de 6x diferencial de x. Ahora tenemos un octavo. ¿Y aquí qué es lo que se hacía? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que se hacía a continuación? Multiplicamos, profesor, la que se llama distributiva. No. No. No, porque justo por algo es de que estás aplicando ese artificio de poder separarlo. O sea, se aplica el artificio, ¿con qué sentido? De que esto de aquí te quede como una expresión cuadrática. ¿Por qué? Así, Porque esto nosotros lo podemos regresar a seno a 1 al cuadrado cuadrado de de 6x. 6x, ¿verdad? Porque sabemos de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, si tenemos 1 menos coseno, o sea, esto pasa para acá, la respuesta sería seno. Entonces, por eso es de que se hace ese artificio. Ahora, 1 más coseno de 6x diferencial de x. Tenemos aquí un octavo. Y en esta parte, si nosotros utilizamos, sería seno al cuadrado de 6x diferencial de x, vamos a ponerlo así, más integral de seno al cuadrado de 6x por coseno de 6x diferencial de x. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a acomodarlo primero. Ya que tenemos esto, ya podemos desarrollar directamente. A ver, esto quedaría como un octavo de el resultado del seno al cuadrado. ¿Lo podemos establecer? Sería seno al cubo sobre 18, profesor. No, de la primera integral. Ah, coseno al cubo sobre 18. No. No. Entonces, recuerden que nosotros no podemos trabajar el seno ni coseno al cuadrado. Lo único que sabemos es la secante al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué se hacía cuando nos cruzábamos con un seno al cuadrado, o un seno al cubo, o un seno a la cuarta, o cualquier? Lo que se utilizaba era la sustitución. Aquí igual el seno al cuadrado era 1 menos coseno del doble, 2x sobre 2. Todo esto diferencial de x. Más. Y aquí sí podemos poner el resultado, ¿no? Pero por dentro vamos a dejarlo escrito. Seno al cuadrado de 6x por coseno de x diferencial de x. Por dentro lo voy a dejar así para luego poner todo. Aquí sería un octavo. Un octavo de... Y ahora vamos a desarrollar. Aquí tenemos un medio, ¿verdad? Un medio. El integral de un medio sería x medio. Menos el coseno. El integral del coseno es el seno positivo, ¿sí? Entonces aquí sería seno de 12x sobre, pero como son 12x, debajo tendría que ser 12. Pero como ya tienes un 2, sería 12 por 2, 24. ¿Sí? 24. Más. Aquí obviamente el resultado de ese integral, que ya sabemos, ¿no? En este caso, ¿quién es el que tiene el exponente? El seno. Como es el seno, el resultado va a ser positivo. Sería seno al exponente más 1, que es ¿cuánto? 3. Sobre 18. Sobre 18. Ahí era bien. Claro. Sí, es que ten bastante cuidado, ¿por qué? Porque recuerda de que esta fórmula se aplica siempre y cuando tú tengas el seno y el coseno. Y una de las dos funciones tenga como exponente 1, ¿ya? Solo en esos casos se aplica. Entonces, esto, cerramos y más la constante de integración, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar así expresado o podemos hacer que esto un octavo multiplique cada uno. Ya depende de cada quien, ¿sí? Claro. Entonces, recuerden este artificio que está aquí, ¿ya? O sea, lo que está aquí señalado de rojo.
que para estos ejercicios se separa, ¿no? O sea, este 1 más coseno al cuadrado se separa para poder darle forma de una diferencia de cuadrados y luego poder hacer uso de las identidades que ya conocemos. En este caso, el sentido es de que esto lo queremos y cambiamos por un seno al cuadrado para luego poder aplicar esa fórmula y aquí una sustitución simple. ¿Sí? Como les digo, ya ustedes obviamente desarrollando diferentes ejercicios por su parte, se van a dar cuenta ya de ello. Bueno, se van a acostumbrar directamente. ¿Sí? Profesor, Entonces, dime, en esa que está elevado al cuadrado, ¿no se puede aplicar producto notable? ¿cómo así? En el 1 más coseno de 6x al cuadrado. Eso, eso te refieres. Correcto. Ya, claro. O sea, aquí tú también podrías, o sea, el ejercicio también podría quedar escrito así, hombre, ¿no? En este caso sí sabes, ¿no? De que este 2 y este 2 salen y se convierten en 8, porque el 2 al cuadrado te va a dar 4. Y con ese 2 se transforma en 8. Entonces sería un octavo, solo te va a quedar 1 menos coseno de 6x por 1 más coseno de 6x al cuadrado. Entonces, supongo de que lo que tú me dices es de que haga esto, ¿no? O sea, 1 menos coseno. De aquí, 1 más 2 coseno de 6x más coseno al cuadrado de 6x. ¿Eso? Sí, profesor. Ya, claro, ¿no? También puede que salga, pero Se hace quizás más extenso. dificulta un poco. Ajá, quizás se dificulta un poco y puede que salga lo mismo. Mira, vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar para sacar de duda. Entonces, obviamente vamos a poner por acá, ¿ya? Una línea para identificar eso. La línea que estamos simplemente verificando. Y comenzamos. Mira, este 1 va a multiplicar a todos los términos que tenemos ahí, así que va a quedar igualito. Va a ser 1 más 2 veces coseno de 6x más coseno al cuadrado de 6x. Este menos coseno va a multiplicar a cada uno de los términos, así que sería menos coseno de 6x, ¿ya? Menos 2 veces el coseno al cuadrado de 6x, ¿sí? Porque sería coseno por coseno. Y también menos el coseno al cubo de 6x. ¿Sí? Tenemos 1, 2 y 3 términos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos quedaría un octavo de la integral de 1, que queda igual. Aquí tenemos 2 coseno positivo y un coseno negativo. Nos va a quedar positivo coseno de 6x. Menos, porque aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, pero ese 2 es negativo, así que sería menos coseno al cuadrado de 6x. Menos coseno al cubo de 6x, diferencial de x. Entonces, lo que tú tendrías que hacer aquí es desarrollar cada una de las integrales, de lo cual vas a tener, obviamente, aquí. Integral de 1 sí se puede, del coseno de 6x también se puede, del coseno al cuadrado no se puede. Por lo tanto, aquí tú tendrías que aplicar una sustitución. Ese coseno al cuadrado lo tendrías que escribir como 1 más coseno de 12x sobre 2. ¿Ya? Menos, y este del coseno al cubo lo tendrías que partir como un coseno al cuadrado de 6x por coseno al cuadrado de 6x. Para luego aquí hacer una sustitución y tal, tal, tal. Entonces, pero si te das cuenta, ya de por sí se está extendiendo demasiado el ejercicio. ¿Sí? O sea, a la hora que tú obviamente utilizas acá tus productos notables y elevas eso, aquí ya estás haciendo 3 términos. Y al multiplicarlo con esto de acá, como algunos se reducen, luego tienes 1, 2, 3, 4. Pero los dos primeros sí se pueden trabajar, pero los de aquí no. Entonces, por ello. ¿De que te va a salir la respuesta aquí? Sí, te va a salir, pero vas a tener que trabajar un poquito más. ¿Sí? ¿Sí me entiendes bien? Sí, profesor, yo me entendí. Ya, Se hace más entonces, por lo que veo. claro, se hace más breve utilizando la recomendación que te da el libro, ¿no? De que cuando tengas esos casos, mejor haces un cambio, ¿no? O sea, lo separas con la finalidad de obtener un seno, ¿sí? Un seno en este caso al cuadrado para luego poder separarlo y obviamente tener funciones de seno y coseno que son un poco más trabajables. ¿Ya? Entonces, eso de aquí, bueno, eso sí vamos a abordarlo porque es simplemente una aclaración. Sería además por algo que si no, también, bueno, si te revisan luego el video, les va a aparecer ahí el desarrollo. ¿Ya? Teníamos que este caso de acá era el caso C. ¿Ya? Este era el caso C. Entonces vamos a poner por acá una línea. Ese es el caso C. Y ahora vamos a pasar, ¿ya?, al D. ¿Cuál iba a ser el D? El D va a ser cuando nosotros tengamos la integral, vamos a marcarlo por acá, el D, la integral de la tangente al cuadrado, digo, a la n de x por la secante a la m de x diferencial de x. Y también cuando tengamos obviamente la integral de la cotangente a la n de x por la cosecante a la m de x diferencial de x. Aquí va a pasar prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí va a pasar prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a identificar dos casos, ¿no? Que van a ser los siguientes. A ver, comenzar aquí estoy como para seguir el esquema con el primer y segundo caso. Entonces, vamos a ver acá. Primer caso. El primer caso nos dice lo siguiente: que n es un número positivo impar. ¿Ya? N es positivo impar y m es cualquier número. ¿Sí? Entonces vamos a anotar por acá. N es número positivo, o bueno, dice sí, positivo impar. Y m es cualquier número. ¿Ya? Entonces, si n es un número positivo impar y m es cualquier número, nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Bueno, aquí me corrijo, ¿ya? No va a ser igual. ¿Por qué? Porque la relación, obviamente, de la tangente con la secante no es la misma que del seno con el coseno. ¿En qué sentido? En la derivada. Porque ustedes saben que al derivar la tangente, ¿qué obtenemos? ¿Se acuerdan? Al Secante al derivar la cuadrado. tangente, obtenemos la secante al cuadrado, ¿verdad? Y al derivar la secante tenemos secante por tangente. Entonces, no va a ser lo mismo que los casos anteriores. Bueno, Profesor, dime. ahí, por ejemplo, dice en el primer caso n es positivo impar y m es cualquier número, pero Ajá. también tiene que ser positivo el m o negativo, no importa. No, claro, tiene que ser positivo. Ah, ya. Ah, sí. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Si tenemos la forma mencionada, en este caso sería tangente a la n de x por secante a la m de x diferencial de x.
aquí sí apréndanse a qué se refiere con n y a qué se refiere con m, ¿sí? El primer caso te dice cuando la tangente tiene un exponente impar, así de simple, ¿ya? Cuando la tangente su exponente es impar, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a partir, ¿ya? Vas a partirlo de la siguiente manera. Nos dice que hagamos lo siguiente. Tangente a la n-1 de x por secante a la m-1 de x. O sea, vamos a sacar 1 a cada uno. Por, y aquí bueno, vamos a anotar de otro color, ¿no? Aquí sería tangente de x por secante de x. Diferencial de x, ¿ya? Lo que nos está diciendo es de que cuando tengamos este caso, si n, o sea, el exponente de la tangente es impar, nosotros vamos a sacar 1 de cada uno de los términos que tenemos, ¿no? En este caso, la secante y la tangente. O sea, le sacamos 1 a cada uno para poder dar reforma. Eso se va a entender aquí cuando desarrollemos los ejemplos. Como les digo, más que todo porque hay que tener en cuenta las sustituciones o las identidades trigonométricas que hay entre ellos, ¿ya? Entonces, con la tangente y la secante va a ser así. Y lo mismo, ¿ya? Y lo mismo se va a aplicar cuando nosotros tengamos la integral de la cotangente a la n de x por la cosecante a la m de x, diferencial de x. Eso nos dice que va a quedar como la integral de la cotangente a la n-1 por la cosecante a la m-1 de x por, aquí sería cotangente de x por cosecante de x y diferencial de x, ¿sí? Nos dice, cuando tengamos esto, lo separamos, sacamos 1 de cada uno. Ahora, ¿y qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a aplicar las identidades que se cumplen, de que 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. A su vez, 1 más la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. Entonces, estos dos son los que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a aquí a resaltarle. Recuerden de que esas son las recomendaciones que les da el libro. Si a ustedes les sale por otra identidad trigonométrica, bien. Segundo caso. Entonces, el segundo caso va a ser cuando. Cuando f, dice cuando m, ¿ya? O sea, el exponente de la secante, sea par, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir en orden, ¿sí? Porque si les pongo primero, ¿no? O sea, aquí m es par, van a pensar que como aquí dice n, y está la palabra impar, quiere decir que aquí también es n y aquí es par. Ah, entonces los casos son n impar, n par. Y no, no es así, ¿ya? Lo voy a escribir en orden para evitar confusión. Cuando m es un positivo par, ¿ya? Es un positivo par. Y cuando n es cualquier número, ¿ya? Es cualquier número. Entonces, quizá nos topemos con alguno donde sea justo el n impar y el m par, ¿no? Y vamos a tener que decidir cuál de los dos casos aplicaremos, ¿ya? Según nos convenga, obviamente. Pero aquí nos está diciendo lo siguiente, ¿no? De que n es cualquier número y m es un número positivo par, entero positivo, ¿ya? A ver, vamos a agregar la palabra entero, ¿no? Entero positivo impar. Acá también, ¿no? Sería un entero positivo par. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando la secante o la cosecante sea par? Vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos la integral de la tangente a la n de x por la secante a la m de x, diferencial de x, esto va a ser igual a qué? A la integral de la tangente a la n de x por la secante a la m menos 2 de x por la secante al cuadrado de x, diferencial de x. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es al exponente de la secante partirlo como la potencia 2 y lo que quede, ¿no? Que obviamente va a ser también un número par. ¿Con qué sentido se hace esto? Porque como les digo, la tangente con la secante al cuadrado se relaciona, ¿ya? Tangente con secante al cuadrado se relaciona. En el primer caso, supongo que van a aplicar una sustitución de la secante, porque nos están diciendo que saquemos tangente por secante. Y como les mencioné, la tangente por la secante es justo la derivada de la secante. Entonces vamos a ver, ¿ya? Con unos ejemplos vamos a verificar eso aquí. Obviamente, cuando tengamos la cotangente va a pasar lo mismo. Cotangente de x por la cosecante a la m de x, diferencial de x, eso va a ser igual a la integral de la cotangente de n, x, por, y aquí, cosecante a la m menos 2 de x, por cosecante al cuadrado de x, diferencial de x. ¿Sí? Ya que tengamos esto, nos dice que vamos a aplicar lo mismo, ¿ya? Aquí se aplica lo mismo. Entonces, bueno, vamos a anotarlo también acá abajo para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Listo. Entonces, esto de aquí, vamos a ponerlo de verde. ¿Ya? Eso ahí lo ponemos de verde. Y vamos a comenzar a ver los ejemplos, ¿sí? Entonces, pero antes vamos a dar la siguiente recomendación, ¿ya? Lo que te dice el libro es lo que les acabo de decir hace un momento, por lógica, ¿ya? Dice, observación, cuando tengamos de que n, ¿ya? O sea, n sea impar y m sea par, ustedes van a decidir con qué caso quieren trabajar, ¿ya? ¿Puede salir por el segundo caso? Sí. ¿Puede salir por el primer caso? También, porque cumple las condiciones que te dice cada uno. Así que son libres de elegir cuál es el caso más conveniente, ¿sí? Ahora te dicen lo siguiente, si n es par, ¿ya? Si n es par y m es impar, que no lo vemos por acá, ¿ya? O sea, si n es par y m es impar, lo que nosotros vamos a aplicar es el primer caso, ¿ya? Esa es la observación que nos está dando el libro. Fuera de, obviamente, lo lógico que ya les he dicho, ¿sí? Si se cruzan con uno que cumple las dos condiciones, ustedes son libres de elegir. Dicho eso, vamos a pasar a los ejemplos, ¿sí? ¿Sí se ha entendido más o menos la teoría de esta parte?
Sí, profesor. Recuerden que es la parte teórica, pero necesaria. ¿Ya? La parte teórica, pero necesaria. Como les digo, aquí se utiliza bastante la parte de derivadas. ¿Ya? Es necesario que recuerden las derivadas, porque así es como van a entender un poco la parte de aplicar una sustitución o un cambio de variable. ¿Ya? Pero vamos a sacar aquí más hojas para poder desarrollar tranquilamente. Y vamos a comenzar, obviamente, a escribir el ejercicio. Esto lo voy a escribir, lo voy a pasar de arriba. Recuerden que esta es una recomendación. Y ponemos el ejercicio. El primer ejercicio nos dice la secante a la cuarta de 2x por la tangente al cuadrado de 2x. Y este ejercicio es bonito, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, les están dando las funciones trigonométricas en desorden, supuestamente, ¿no? O sea, o así como los hemos planteado, porque si se dan cuenta, ¿quién va primero? La tangente y la cotangente. Y aquí, ¿quién te están dando? La secante, ¿verdad? Entonces, ustedes no se basan en quién va primero y quién va segundo, sino qué es lo que te dice cada caso, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que tanto la tangente como la secante son pares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál caso utilizaríamos para poder desarrollar el ejercicio? El segundo, profesor. El segundo, ¿verdad? Porque nos está justo indicando de que m, o sea, el exponente de la secante, es un entero positivo par. Por lo tanto, vamos a decir que estamos en el segundo caso y a la secante lo vamos a partir como un cuadrado y lo que sobra, ¿ya? Quedando de la siguiente manera, la integral de la secante al cuadrado de 2x por la tangente al cuadrado de 2x por, como les digo, esa secante a la cuarta la vamos a partir como secante al cuadrado y lo que sobra es secante al cuadrado. Así que quedaría secante al cuadrado de 2x por diferencial de x. Ahora, ¿qué más hacemos? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Las sugerencias, ¿no? ¿Qué te dice? Después de eso tienes que aplicar eso de aquí, eso que está encerrado, ¿sí? Se aplica esas identidades trigonométricas. ¿En dónde? Acá. ¿A qué equivale la secante al cuadrado de 2x? 1 más tangente al cuadrado de x. Claro, 1 más la tangente al cuadrado de 2x, ¿verdad? Aquí está la identidad. ¿Ya? Por la tangente al cuadrado de 2x, por la secante al cuadrado de 2x, diferencial de x, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que ustedes harían? Yo lo desarrollaría en la manera en la que ustedes gusten, sinceramente. Si quieren, multiplican o le hacen de frente a la sustitución, ya depende de cada quien, ¿sí? Miren, aquí lo que podrían hacer es obviamente lo siguiente. Entonces, que la tangente de 2x es igual a u, ¿cierto? La tangente de 2x es igual a u. ¿A qué equivale la derivada de la tangencia? Secante al cuadrado. No, secante al cuadrado, profesor, de 2x. Claro, la secante al cuadrado, ¿cierto? Entonces, nosotros diríamos, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de 2x por la derivada de lo que tenemos acá, que sería 2 diferencial de x. Esto es igual a diferencial de u. Por lo tanto, la secante al cuadrado de 2x por diferencial de x es igual a diferencial de u sobre 2. Y obviamente aquí aplicamos la sustitución. ¿Ya? Tenemos integral de 1 más tangente al cuadrado sería u al cuadrado. Por tangente al cuadrado sería u al cuadrado. Por todo lo que tenemos acá, la secante al cuadrado de 2x por el diferencial de x, hemos dicho que equivale a diferencial de u sobre 2. Este 2 lo sacamos. ¿Y cuánto nos queda? Integral de esto por esto, que sería u al cuadrado más u a la cuarta diferencial de u. Esto es lo mismo decir un medio de, ¿cuál es el resultado de cada integral? Sería u al cubo sobre 3. U al cubo sobre 3 más u a la quinta sobre 5, ¿verdad? Y todo eso más la constante de integración. Entonces, ahora vamos a hacerlo de manera directa, vamos a multiplicar y vamos a sustituir, ¿ya? Multiplicamos 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces, esto sería sobre 6. Y tenemos u al cubo, pero u hemos dicho que vale tangente de 2x, por lo tanto sería la tangente al cubo de 2x. Más, aquí sería u a la quinta, que sería la tangente a la quinta de 2x, ¿sí? Sobre, obviamente, 2 por 5, acá nos da 10, más la constante, ¿sí? Entonces, esta es una manera en la que ustedes podrían desarrollar el ejercicio, ya depende de cada quien. Por ejemplo, lo que hace aquí el libro es que es multiplicar, ¿no? O sea, tienes esto y te dice, multiplicas esto por 1, y luego multiplicas esto por lo segundo, y ya depende, ¿no? Y te va a salir lo mismo, o sea, quizás aplicando las propiedades que ya hemos visto, nos va a salir lo mismo, pero también puedes hacer esto, ¿sí? Recuerden, ya queda a su elección cómo continuar el ejercicio, ¿sí? Sí, profesor. Estamos viendo, dime. Ahí después de lo que hicimos la sustitución, abajo después de la integral ya para sustituir, faltaba un paréntesis para que no ya. confundir, ¿no? Claro, sí, aquí, ¿no? Ajá, aquí falta cerrar el paréntesis, sí, está bien, ¿no? Entonces, recuerden, lo que estamos viendo ahorita son las integrales que contienen la tangente, que se relaciona con la secante, y la cotangente con la cosecante, ¿sí? Entonces, Sí, sí. ¿ya? ¿Tienes entendido ese ejercicio? Sí, profesor, ¿Villanueva? por mi parte, todo bien. Sí, profesor, lo que pasa es que el paréntesis no estaba, no entendía. Ya, ¿entiendes? Ya, claro, aquí como les digo aquí, multiplican, ¿no? Hacen la sustitución y multiplican. Aquí tendrían 1 por u al cuadrado, y esto u a la cuarta, y tal, ¿no? Entonces, ya tenemos esto. A ver, mira, ya entendí qué es lo que les dice acá. ¿Por qué no les decía entero? ¿Por qué aquí no les decía entero positivo? Bueno, aquí corregimos eso. Miren, ahora nos presentan el siguiente ejercicio. Dice, la raíz de la tangente de x por la secante a la sexta de x diferencial de x. Entonces, bueno, aquí en parte respondiendo tu duda, Richard, después me habías preguntado, ¿no? ¿Y a qué se refiere con cualquier número? Bueno, al parecer con cualquier número se refiere también a fracciones. No veo de que tengan aquí exponentes negativos, ya que el exponente negativo prácticamente giraría la función, ¿no? Giraría. O sea, si tienes la tangente girada sería la cotangente, si tienes la secante girada sería, si tienes la secante sería coseno, ¿no? Y si tienes la cosecante sería seno. Entonces, no creo que sea con exponentes negativos. O por lo menos yo no veo de que sean así, ¿no? Bueno, tenemos este ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, como el exponente de la secante es par, ¿sí? Si se dan cuenta, el exponente de la secante es par. Realmente nosotros asociamos aquí al segundo caso, que nos dice cuando m es un entero positivo par, que nos dice que vamos a tener que partir a la secante como un cuadrado y lo que sobra. Por lo tanto, aquí quedaría como la integral de la tangente de x. Si lo escribimos bonito, esto sería ¿cuánto? A la un medio. Tangente, a la 1 medio de x por, y la secante sería secante a la cuarta de x
por la secante al cuadrado de x, ¿verdad? Diferencial de x. Como nosotros tenemos esto de aquí, en nuestra mente tiene que estar ya bien claro de que lo que tú vas a sustituir es que la tangente, ¿sí? O sea, la tangente tú la vas a hacer igual a un u con el fin de que cuando tú derives, esto sea tu derivada. Listo. Ah, como yo quiero que sea puras tangentes, esto ya no me sirve. Esa secante de acá me está estorbando. ¿Cómo lo voy a utilizar? Vamos a hacer el siguiente cambio. ¿A qué equivale la tangente, digo, la secante a la cuarta? Secante al Ahora, cuadrado elevado al al cuadrado. Ajá, al cuadrado y al cuadrado. Listo. Entonces ahora podemos obviamente hacer el otro cambio, aplicando la identidad teórica, lo que nos dice que la secante al cuadrado es 1 más la tangente al cuadrado de x, esto al cuadrado, ¿verdad? Y Sí, aquí lo mismo, ¿cierto? Y aquí hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Miren, tangente, tangente y secante al cuadrado acompañando el diferencial de x. Aquí en su mente, como les digo ya de frente, hermano, ¿no? O multiplican y lo desarrollan como ya hemos visto casos de tangente por secante. O sea, básicos, ¿no? Así que normal. ¿Qué hacemos acá? Decimos la tangente de x es igual a un u. ¿Cuál es la derivada de la tangente? La secante al cuadrado. Vamos a X. escribirlo para abajo, ya. La secante al cuadrado de x, diferencial de x es igual a diferencial de u. Aquí nos facilita porque obviamente el coeficiente de x es 1. Ahora, aplicamos la sustitución. ¿Cómo quedaría? Integral de u a la 1 medio. Integral de u a la 1 medio por 1 1 más u al más u x al elevado cuadrado por diferencial de u. diferencial de u. Entonces aquí sería u a la 1 medio por u más 2u más u al cuadrado, ¿cierto? Aquí creo que ya no les tengo que explicar cómo multiplicar ni cómo desarrollar eso. Sería u a la 1 medio más 2u a la 3 medios más u a la Más 5 4, medios. 5. 5, ¿no? Sí. 5 medios, diferencial de u. Aquí lo único que estamos haciendo es multiplicar, obviamente tú tienes un medio más 1 y un medio más 2. El 2 es 4 sobre 2 y el 1 es 2 sobre 2. ¿Sí? Esto cuánto es 3, esto cuánto es 5. ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos obviamente en el ejercicio. Ahora, desarrollando esto de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, aplicar las integrales básicas, ¿verdad? La integral de u a la 1 medio sería u a la 3 medios. Sobre 3 medios, pero sería 2 tercios, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque aquí te queda 3 medios, pero como es fracción, quedaría a 2 tercios. Ya está. Entonces, acá tenemos 2 por 4. Sería 3 u a la 5 medios. Ajá, sería 2 quintos de acá u a la 5 medios, ¿verdad? 2 por 2 quintos, que es el exponente, más aquí u, bueno, sería Sería u 2 a la séptimos. 7 2 medios, séptimos de u a la 7 medios. ajá, 2 séptimos, más la constante integral. Bien, no, ¿entiendes esto de aquí? O sea, ya lo estamos haciendo de manera directa. Nos estamos basando en esto. El diferencial de u es igual a u a la m más 1 sobre m más 1 más la constante. ¿Sí? ¿Eso sí te acuerdo? Sí, profe, todo bien. Vale, listo. Entonces, ya que tenemos todo esto de aquí, lo único que hacemos es obviamente ya la reforma nuestra. Está recordando de que u es igual a la tangente de x. Por lo tanto, sería 2 tercios, ¿sí? De la tangente a la 3 medios de x más 4 quintos de la tangente a la 5 medios de x más 2 séptimos de la tangente a la 7 medios de x. Y, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Y aquí lo que ha fallado es a la hora de transcribir. Ya, vamos a arreglar simplemente. ¿Ya? Aquí que era tangente al cuadrado. ¿Ya? Aquí es u al cuadrado. Ah, sí, pues. ¿Ya? Era u al cuadrado. Entonces aquí cambia, simplemente ya es 1 más error 2 de u al tipeo. cuadrado. Ajá. Sería 2 u al cuadrado más U al u a la cuadrado. cuarta. Esto sería 5 medios. Y esto sería 7 medios. ¿Verdad? Sí, pues. Esto pasaría a ser, bueno, el 1 que igual. No sería 9 Esto, medios, doctor. ajá. U a Aquí la 9 sería medios. U a la 9 2 medios en séptimos. arriba. Ya. Ajá. 9 medios. Aquí sería, aquí está bien, ¿no? Más Sí, 1, pues. 2 séptimos, y aquí sería 7 medios. Esto sería 11, 11 digo, 2 medios. 2 onceavos, onceavos. Por u a la 11 medios. ¿no? 11 medios, ¿verdad? Con esto tendríamos que arreglar. Aquí sería 11 medios de x más la constante, también faltaba. Aquí 11, aquí sería 2 y 7. ¿Sí? 2 tangente, bueno, 2 tercios, 3 medios, 4 séptimos, 7, aquí sería 7 medios. ¿Sí? 7 medios y la tangente a la 11 medios, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, ya está. Esa sería la manera en la que se desarrollaría este ejercicio. Ya, bueno, ya había un error que... Y bueno, a ver, continuemos. Tenemos la tangente al cubo de 3x por la secante al cubo de 3x diferencial de x. ¿Sí? ¿Cómo sería? Ahí estamos en el primer caso, pues. En el primer caso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? El segundo caso ya de frente nos dice que el m, o sea, la secante tiene que ser par, y ninguno de ellos es par, ¿cierto? Entonces estaríamos en el primer caso. ¿Qué nos dice? Disminuimos Tiene uno cada exponente. 1 y 1 a cada uno, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar la integral de la tangente al cuadrado de 3x por la secante al cuadrado de 3x por la tangente de 3x por la secante de 3x diferencial de x. Como les repito, la idea de que si lo están haciendo partir y aparecer tangente por secante es que la sustitución va a ser ¿quién? La secante. ¿Ya? Recuerden eso de ahí. Por eso es que les digo de que den una ojeada a la parte de derivadas. ¿Ya? Entonces la derivada de la secante por tangente. Listo. Entonces, si es que nosotros vamos a sustituir la secante, ¿no? O sea, vamos a decir la secante es igual a u, esto nos estorba, ¿cierto? Esa tangente que está ahí nos estorba, pero la tangente la podemos cambiar. ¿Cuánto vale la tangente? ¿Vale? Secante al Secante cuadrado. cuadrado de x Más menos, 1. no menos, ¿sí? Porque recuerda, es 1 más tangente, ¿cierto? 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Así que sería pasar a estar. Aquí, secante al cuadrado de 3x por tangente de 3x por secante de 3x diferencial de x. Y aplicamos obviamente la sustitución que nosotros ya conocemos. ¿Cuál es? Que la secante de 3x es igual a u. ¿De dónde?
la derivada de la secante sería la secante de 3x por la tangente de 3x por la derivada, obviamente, de lo que tenemos adentro, que sería 3 por diferencial Un tercio. de x es igual a 3x secante de 3x por tangente de 3x por x es igual a du tercios. Listo, sustituimos. Integral secante al cuadrado, u al cuadrado, menos 1 por secante al cuadrado, u al cuadrado. Dime. Sería secante al cuadrado de 3x menos 1, ¿verdad? Ahí. Ah, ya, sí. Sí. A ver. Sí, aquí se me ha ido y le he puesto solo x. Secante de 3x, 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 entonces está bien, ya. U al cuadrado por, y todo esto de aquí, sabemos que es justo la derivada, que equivale a diferencial de u sobre 3. esto, no, ¿cuánto? Un tercio de, sí, sería un tercio de la integral de u a la cuarta menos u al cuadrado. Todo esto diferencial de u. De lo cual tendríamos un tercio, y aquí sería ¿cuánto? U a la quinta sobre 5 menos u al cubo sobre 3. Y todo esto más nuestra constante de integración, ¿verdad? Lo que hacemos a continuación es únicamente multiplicar, así que sería u a la quinta, sería secante a la quinta de 3x sobre 15 menos secante al cubo de 3x sobre 9, más nuestra constante de integración, ¿sí? Más nuestra constante de integración. Y listo, eso es lo único que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, a ver, basados en eso, ustedes van a desarrollar esta posibilidad, creo que han explicado algunos, así que intenten desarrollar esto. Ya, tenemos integral, ¿salió? No salió. Profesor, una consulta. ¿La derivada de la cosecante de x es negativo cosecante de x por cotangente de x o es positivo? Negativo. Ah, ya. La derivada de la cosecante es negativo cosecante por cotangente. ¿Sí? Villanueva, ¿cómo va? Ya, pues ya me salió ya. ¿Cuánto salió? Ya, a ver, para comprobar. Oh, Sale negativo cosecante a la cuarta de x sobre 4 más un tercio de la cosecante a la sexta de x menos cosecante a la 8 de x sobre 8. a ver. Ya, entonces, Villanueva, ¿en qué parte te quedaste? No lo has intentado. Sí, sí lo intenté, profesor. Estaba sustituyendo. Me quedé, apliqué un producto notable Ya, y ahí me quedé. Ah. Porque se agrandaba más. ya. Bueno, ahí también, pues no, como te digo, ya va a depender. Entonces, en este caso, nos encontramos obviamente frente al segundo caso, ya que recuerden que la secante con la cosecante estarían relacionadas. O sea, estarían relacionadas para este tipo de integrales. ¿Ya? Dice, m es positivo par. La cosecante es positiva, así que lo que vamos a hacer es a la cosecante partirla como un cuadrado y lo que queda. Por lo tanto, nos quedaría integral de la cotangente a 5 por la cosecante al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de x diferencial de x. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Ahora, ¿con qué sentido estaría eso de aquí? Con el sentido de que la cotangente, su derivada, es la cosecante al cuadrado. ¿Ya? La cotangente, aquí se utiliza lo mismo, o sea, lo mismo que hemos visto en los casos anteriores. ¿Ya? Si es que nosotros vamos a utilizar la cotangente, esta cosecante que está aquí no nos sirve. Así que también vamos a hacer el cambio. Vamos a decir, la integral de la cotangente a la quinta de x por, y esa cosecante al cuadrado sería 1 más cotangente al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x diferencial de x. ¿Sí? Aquí tenemos obviamente las anotaciones, nos dice 1 más la cotangente al cuadrado es la cosecante al cuadrado. Ya está. Llegado a ese punto, nosotros vamos a decir la cotangente de x es igual a u. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Negativo cosecante al cuadrado de u de x diferencial de x es igual a diferencial de u. Por lo tanto, aquí jalamos y decimos integral. Esto es u a la quinta, este es 1 más u al cuadrado. Aquí sería negativo, obviamente, diferencial de u. Ese menos, lo ponemos adelante, tendríamos u a la quinta más u a la 7, diferencial de u. ¿De dónde? Nos va a quedar aquí negativo u a la sexta sobre 6, menos, porque obviamente ese menos va a afectar a cada uno, u a la 8 sobre 8, más la constante de integración. Aquí sería negativo cotangente a la 6 de x sobre 6, negativo cotangente a la 8 de x sobre 8, más la constante de integración. ¿Sí? Así es como se hace el ejercicio. Ya, Profesor. dime. Y por el primer caso no sale porque dice ahí también es impar. Claro. Y por el primer paso. Ajá, por el primer caso te lo he desarrollado. Ya, ¿y te sale lo mismo? No, profesor. No, ya. O sea, aquí como les dije, ¿no? Ustedes pueden escribirlo, o bueno, pueden desarrollarlo de la manera en la que gusten, ¿sí? A mí se me hace un poco más conveniente, obviamente, utilizar el segundo caso porque se hace de frente, ¿no? Pero también pudieron aplicar, como es en el primer caso, por eso es de que justo el ejercicio les puse aquí al costado de la teoría. Ya, como les dije, puede ser el primer caso o el segundo caso, va a depender de cómo ustedes lo quieran desarrollar. A ver, si es que lo han desarrollado por el primer caso, se supone de que, a ver, aquí vamos a poner, no, primer caso. Se supone que lo que han hecho es lo siguiente, o lo que tendrían que haber hecho es lo siguiente, integral de la cotangente a la cuarta de x por la cosecante al cubo de x por cotangente de x por cosecante de x diferencial de x, ¿verdad? Desde aquí, miren, lo que pasa es lo siguiente, de que en estos ejercicios, sí, no, o sea, de hecho, lo que tú has hecho puede que esté bien, pero tú desde que haces esto, ¿no? O sea, desde que haces esta variación, mira cómo te queda esto aquí. Profesor, se dejó de compartir. ¿Cómo? Ya, estaba sin compartir, profesor, ya se es como la vuelta. Ya. Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, de que
tú cuando evalúas el primer caso, tú al toque nomás tendrías que darte cuenta de que quién aparece, ese cosecante al cubo. ¿Y cómo vas a trabajar con un cosecante al cubo? ¿Cómo se trabajaría un cosecante al cubo? O lo que han hecho, ¿no? Quizás trabajar con la cotangente, ¿no? Ajá, se trabaja con la cotangente. Y aquí quedaría como cotangente al cuadrado de x al cuadrado. Ajá. Y aquí, cosecante, esto. Y aquí, cotangente de x por cosecante de x diferencial de x. Ya. Sí, pues ahí recién Esto, sustituyo. ajá, ya. Esto sería secante al cuadrado, digo, 1 menos cosecante. secante. No. Porque es 1 más cotangente igual a la cosecante. Ah, sí, pues Ajá, sería ahí me cosecante al cuadrado menos 1 al cuadrado. Mira, aquí está. O sea, bueno, claro que te va a dar lo mismo. ¿Ya? Te va a dar lo mismo porque sale al cuadrado. Mira, 1 más cotangente es igual a la cosecante. ¿Sí? Ya. Entonces, la cosecante al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Vamos a escribir lo único. Cosecante al cuadrado de x menos 1 x al cuadrado por la cosecante al cubo de x por la cotangente de x por la cosecante de x diferencial de x. Ahora, ¿y y dónde? ahí es ¿Dónde la se sustitución de la cosecante, pues, ¿no? Claro, ese es igual a u. Y aquí tú dices que la cosecante obviamente te va a dar negativo cosecante de x Por por la cotangente. cotangente de x diferencial de x es igual a diferencial de u. Aquí para hacer tu sustitución te queda integral de u al cuadrado menos 1 al cuadrado por u al cubo por todo eso de aquí que es negativo diferencial de u. ¿Ok? Sí, pues, Ya. Ese signo menos lo voy a hacer que entre acá y vas a girar obviamente todo. Ya. Bueno, vamos a desarrollar. Esto sería u a la cuarta menos 2u al cuadrado más 1, ¿verdad? Eso al cubo menos de u. Integral de negativo u a la 7 más 2u a la quinta menos u al cubo. Diferencial de u. ¿Sí? ¿Así como te queda? sí, pues, Ya. U a la 8 sobre 8 esto, más un u a tercio de la la 6 sobre. menos u a la 4 sobre 4. Y en ese caso, así te queda. Sí, pues, Ya. ahora sí reemplazamos con la cosecante. Ajá, esto sobre 8 8. más cosecante a la sexta de x sobre 3 menos la cosecante a la 4 de x sobre 4. Ahora, no es la constante. Sí, puede que haya una equivalencia entre ambos, ¿no? Ya va a depender, ¿no? De cada quien. Pero creo que es un poco más fácil desarrollarlo de la primera, ¿no? Bueno, el segundo caso. Pero también, ¿no? También se puede. Entonces, en ese caso, Villanueva, ¿en qué parte te habías quedado? Acá, Abajo, profe. como aquí. En donde está la sustitución arriba. Ah, ya, pues. Ahí tenías que continuarlo, ¿no? O sea, aquí, cuando tengas esto, no hagas, o sea, no lleves al cuadrado esto de aquí. Porque te mueres escribiendo todo eso, como cosecante al cuadrado, menos 2. Aquí primero haces la sustitución y luego ya, pues, ¿no? O sea, luego ya, obviamente, desarrollas eso. ¿Por qué? Porque aquí es u al cuadrado. Aquí que tienes que escribir cosecante a la cuarta de x menos el doble de demasiado, ¿no? A diferencia de que escribas u a la cuarta menos 2u al cuadrado más 1. Se acabó. Entonces, ahí está. Vamos a ponerle, vamos a bajar eso de aquí. Para que quede escrito que está desarrollado por el primer y segundo caso. Ya, habrían dos maneras de desarrollarlo. Puede que sea equivalente la respuesta. Ya, se tendría que comprobar, obviamente, a través de las identidades trigonométricas, de que lo que tienen aquí escrito equivale a lo que está en la parte inferior. Pero el desarrollo de ambos está bien. Vamos a poner que es el segundo caso. ¿Ya? Se desarrolló por el segundo caso, aquí por el primer caso. Ambos desarrollos están bien, las respuestas pueden que sean equivalentes. ¿En qué sentido? Ya se vería, ¿no? O sea, quizás esto, sustituyendo, ¿no? Entonces aquí equivale la cotangente a la cosecante menos 1 y comienzas a desarrollar, ¿no? Pero bueno, ¿sí? ¿No es ahí? Bien. Sí, sí, profesor, todo excelente. Ya. Entonces, continuemos. ¿Ya? Continuamos, recuerden. Aquí la idea es de que ustedes, obviamente, ya comiencen a desarrollar por su cuenta y comiencen a crear cierto criterio para poder trabajar los diferentes ejercicios. ¿Ya? Entonces, todos estos ya representan los casos, o sea, todos estos ejercicios que hemos resuelto hasta el momento, ya representan todos los casos teóricos en los cuales se podrían encontrar en un ejercicio. ¿Ya? Hemos visto cómo trabajar la secante, digo, ya hemos visto cómo trabajar el seno a la n, el coseno a la n, cuando tengamos de seno y seno, obviamente, o sea, cuando este tiene exponente, y también cuando cada uno tiene su exponente diferente, ¿cierto? También hemos visto la tangente y la cotangente, secante, en este caso con la cosecante, y obviamente esos casos particulares no es me refiero. Y se supone que ya a este punto, ustedes ya frente a cualquier ejercicio de este caso, ya podrían desarrollarlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, aquí ya termina toda la parte teórica. Lo que va a continuar acá son algunos ejemplos de casos que les dan, ¿no? Dice, nota, cuando en las integrales se observa que no se adapta a los casos estudiados, es conveniente transformarlos a estos casos, utilizando las identidades trigonométricas. O sea, es que tú te cruzas con un ejercicio en el cual tú dices, oye, esto de aquí no se parece, ¿no? O sea, no se parece a algo que yo haya trabajado. Quizás está mal o el profesor no me enseñó, ¿no? Se olvidó de algún método, de alguna parte teórica. No es eso. Recuerden de que el curso es matemáticas y una parte de las matemáticas está álgebra, ¿no? Una parte de las matemáticas está álgebra, que para mí es el curso más bonito, y el tema más interesante es obviamente factorización. ¿Por qué? Porque tú te puedes saber todos los métodos de factorización, pero te ponen un ejercicio en el cual tú tienes que utilizar tu creatividad y mueren. Hay varias personas que mueren, ¿no? Entonces, no hay ejercicios en los que ya no es tanto de métodos, sino de que ustedes tienen que utilizar una pizca de creatividad para poder darle forma. ¿Ya? Recuerden, en muchos de los ejercicios la diferencia es justo
justo porque las diferentes personas obviamente piensan diferente, ¿ya? ¿Cómo se desarrollaría ese ejercicio? Si se dan cuenta, no representa ninguno de los casos que nosotros hemos estado trabajando, o podría ser, ¿no? ¿Cómo se podría cambiar eso? A ver, ¿representa uno de los casos que hemos trabajado o no? No, profe. No, ¿por qué no? ¿Por qué no representa uno? Si tiene seno y coseno, y ambos tienen exponentes, Sí, ¿por pero qué no representa? ¿Por qué no? C no está en el denominador. Ya, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que estar en el denominador? O sea, su exponente aquí dice 4, Pero lo podríamos invertir, profesor. ya. ¿Y cómo quedaría? Secante al cuadrado de x. ¿Cómo? Secante al cuadrado cosecante al cuadrado de x por la secante a la cuarta de x. Ujú. Diferencial de x, ¿verdad? Ahora, ¿hay algún caso que sea así? Sí, profesor, ahí el segundo, a ver si cosecante, no, profesor, no hay. No existe, ¿ya? No existe ningún caso en el que ustedes vayan a encontrar la cosecante con la secante, ¿ya? Esto no se podría trabajar por las partes teóricas en las que yo les he explicado. Ahora, como dice de nuevo, no, o sea, sí, está en la parte inferior. ¿Pero qué significa? De que su exponente es ¿qué? Del seno y el coseno. En realidad, esto se tendría que escribir como integral del seno a la menos 2 de x, ¿no? Por el coseno a la menos 4 de x, diferencial de x. Ese sería el ejercicio que te presentarían, ¿no? Pero ahora, si es que tú te vas hasta lo primero que hemos visto, ¿qué es lo primero que hemos dicho? Que los exponentes del seno y del coseno son enteros positivos. Y vos, ¿Sí? Ajá, entonces, como tienen que ser enteros positivos, en ese caso tampoco se puede trabajar. ¿Ya? No se pueden trabajar. Entonces, si no se pueden trabajar así, ¿qué hago? ¿No? Porque tiene seno y coseno, ambos tienen exponentes, tiene que salir de alguna manera. Aquí es donde entra, como les digo, es en la pizca de creatividad. ¿Qué pasa? Este es uno, ¿verdad? Sí. Diferencial de x, se puede decir 1 por diferencial de x. Así que presten bastante atención porque ahorita va a salir el ejercicio de la forma más sencilla. Aquí equivale ese 1. ¿Cómo podría yo reemplazar o utilizar a conveniencia ese 1 para mi ejercicio? Sería, obviamente, en relación al seno y el coseno. Te digo que 1 es igual a ¿qué? A seno al seno, cuadrado de x más seno, vaya, más coseno coseno al al cuadrado cuadrado. sobre seno al cuadrado de x por coseno a la cuarta de x. Y todo eso es diferencial de x, ¿verdad? ¿Qué hago a continuación? Reparto para cada uno, profesor. Claro, se aplicó prácticamente fracción para cada uno. De lo cual, en el primero, va a quedar, vamos a hacer por partes, ¿ya? Seno al cuadrado de x, en la parte inferior sería seno al cuadrado de x por coseno a la cuarta de x, más, vamos a copiarlo, ¿ya? Vamos aquí a copiar y a pegar, luego lo editamos para obviamente ahorrarnos siempre. Entonces aquí borramos en vez de seno, sería Coseno. coseno al cuadrado de x diferencial de x, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a decir, mira, seno al cuadrado con el seno al cuadrado se simplifica. ¿Qué más? Sería la Coseno cuadrado con el coseno cuadrado. secante a la cuarta de x, ¿no? No, Uno secante solo con quién. O sea, lo que podríamos hacer aquí ya depende de cada quien, ¿no? O sea, se le puede usar puramente de utilizar esto, ¿no? O sea, porque ambos son al cuadrado. Y dicen al cuadrado y al cuadrado, esto cambiaría ¿quién? A la cotangente, ¿cierto? La cotangente de x. Y si tú utilizas el 1 que está por acá, 1 sobre el coseno, ¿te va a quedar cuánto? Secante a la cuarta. Ajá, secante a la cuarta de x. Pero estos dos no son, ¿verdad? Para que tú los puedas trabajar tendría que ser cotangente O y secante. cosecante. Entonces, no, ¿verdad? O sea, por esa parte no se podría. Ya. Lo que vamos a hacer es simplificar. Vamos a simplificar. Mira, aquí tú dices este y este, y aquí te va a quedar simplemente al cuadrado. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí por mientras. Ahorita se van a dar cuenta de la magia. 1 sobre, ¿nos queda cuánto? Coseno a la cuarta de x. Más, aquí nos quedaría 1 sobre, sería seno al cuadrado de Por x coseno al cuadrado. por coseno al cuadrado de x. Pero, acá arriba mira que tengo. 1, Uno. ¿cierto? Tengo el 1. Y aquí equivale el 1 porque eso aquí ya lo puedo trabajar. ¿Sí? Eso cuánto es secante, ¿cierto? Eso ya lo puedo trabajar porque ya tengo una única función. Y eso ya es diferente. Aquí tengo 1. Y ese 1 yo lo puedo seguir escribiendo como seno al cuadrado de x más Coseno al coseno al cuadrado. cuadrado de x. ¿Cierto? Entonces vamos a escribir. ¿Eso cuánto sería? 1 sobre coseno a la cuarta. Sería secante a la cuarta de x. Más, y aquí dividimos. ¿Cuánto nos queda? Del primero, Nos quedaría profesor, 1 sobre coseno al cuadrado de x. claro, sería 1 sobre coseno al cuadrado de x. Más, y ahora dividimos el segundo, ¿no? ¿Nos quedaría cuánto? 1 sobre seno al 1, cuadrado. ajá, sobre seno al cuadrado de x. Aquí ya no lo hago, ya me lo escrito por partes arriba, así que lo hacemos directo. Y borramos esto. Finalmente, aquí tendríamos la secante a la cuarta de x, ¿cierto? Tendríamos secante a la cuarta de x, más, y aquí sería secante al cuadrado de x, más, y aquí Cosecante, profesor. Cosecante al cuadrado de x. cosecante, ¿verdad? Y aquí sería más la cosecante al cuadrado de x, diferencial de x. Que finalmente se repartiría en cada uno, ¿no? Tendríamos la integral de la secante a la cuarta de x, diferencial de x, más la integral de la secante al cuadrado de x, diferencial de x, más la integral de la cosecante al cuadrado de x, también diferencial de x, ¿cierto? Sí, profesor. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es desarrollar cada una de las integrales. Entonces aquí vamos a poner los numeritos. Ya vamos a poner que es el integral 1, es el integral 2, ya la sabemos, es el de tabla. ¿Y el integral 3 también es de tabla o no? Sí, ¿Integral de la cosecante? ¿Sí? ¿También es de la cosecante? sí, profesor. Ah, ya. Listo. Entonces solo tenemos que desarrollar ¿quién? La primera, ¿verdad? Entonces, si tenemos que desarrollar la primera, vamos a ver cómo se desarrollaba cuando teníamos secante y una potencia. En este caso, la potencia que es par, ¿cierto? De secante a una potencia par. A ver, vamos a regresar. En algún lado debe estar escrito. A ver, vamos a ver. Seno por coseno, aquí está. Si nos damos forma también, profesor, secante al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Aquí está tangente. Y hemos visto, ¿no? Hemos visto caso de secante. Ya, bueno. Vamos a utilizar el conocimiento que tenemos de los demás ejercicios, ¿no? Si tenemos una secante a la cuarta, obviamente tenemos que recordar que la secante se relaciona con quién, con la
tangente. ¿Sí? Con la tangente. Aquí que tenemos, mira, vamos a hacer lo siguiente. El secante a la cuarta de x diferencial de x, vamos a partir como quién. ¿Cómo? Secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. ¿Sí? Porque eso es lo que nos decía la teoría en una parte, ¿no? De que si tuviéramos la secante o un exponente par, la apartamos como un secante al cuadrado y la secante de lo que sobra. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué hacemos aparecer esto? Porque nosotros vamos a hacer la sustitución de quién? De la tangente, porque la derivada de la tangente es quién? La secante al cuadrado. Entonces, hago aparecer aquí. ¿A qué es igual la secante al cuadrado? Es 1 más la tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x diferencial de x. Y aquí, obviamente, lo más fácil del mundo. ¿Ustedes qué hacen? Dicen que la tangente de x es igual a un u, ¿cierto? La tangente es igual a un u, por lo tanto, la secante al cuadrado de x diferencial de x es igual a diferencial de u. Aplicando la sustitución, tendrían integral de 1 más u al cuadrado por diferencial de u. Entonces, la integral de esto es ¿cuánto? U. Sería u más u al Más o cubo menos, sobre 3. 3. Más, y aquí vamos a comenzar a desarrollar los demás. ¿Ya? ¿Cuánto sería de la secante al cuadrado? Es la tangente, ¿cierto? ¿Sí? De la secante a la tangente, más, y de la cosecante al cuadrado es negativo, cotangente. ¿Sí? Sí, de la cosecante al cuadrado, la respuesta es negativo, cotangente. Lo que vamos a hacer es obviamente sustituir. Decimos de que la tangente de x más la tangente al cubo de x sobre 3, más aquí de nuevo la tangente de x, menos la cotangente de x, más la constante. Sumando, tendríamos dos veces la tangente de x más la tangente al cubo de x sobre 3 menos la cotangente de x más la constante. ¿Sí? Así es como se desarrollaría. Entonces, eso de aquí, ¿ya? Eso de aquí, no es un caso que pertenezca a toda la teoría que hemos trabajado. Si se dan cuenta, no está dentro de la teoría. Pero lo que ustedes tienen que hacer es decir, quizás se pueda dar forma para poder trabajar con los conocimientos que yo ya sé. ¿Ya? Y si se dan cuenta que obviamente la secante, la manera en la que trabajamos la secante a un exponente, es justo como lo que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que en algunos ejercicios hay que aplicar artificios. ¿No? ¿Cuál es el artificio que se ha utilizado aquí? El 1. ¿Sí? En muchas partes de la trigonometría, como tal, también se utiliza eso, ¿no? De que el 1 es igual a qué? Al seno al cuadrado, o como cuando ustedes han desarrollado, pero ejercicios de logaritmos. ¿Sí? ¿Se han desarrollado ejercicios de logaritmos? Sí, ¿O no? Ya, en los ejercicios de logaritmos también se utiliza eso, ¿no? De que 1 es igual a logaritmo de a en base a, ¿no? de 10 De, a en la base, base. ¿no? De 10 en base a 10, ¿no? O de cualquier número. Entonces, así también se utiliza aquí. Así también se va a utilizar aquí. Entonces, recuerden, van a haber ejercicios en los que ustedes van a tener que por ahí meter su pista de creatividad. ¿Ya? Por el momento nos vamos a quedar ahí. Ese es un ejercicio diferente. El día miércoles vamos a seguir trabajando. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos más. Voy a ver si en el otro libro hay más ejemplos así, ¿no? O sea, de que ya no pertenezcan a los casos, sino ver cómo, para que ustedes obviamente puedan seguir teniendo ideas de cómo desarrollar. ¿Sí? Entonces, bueno, por el momento nos vamos a quedar ahí. Voy a detener acá la grabación para